Bien, estamos de vuelta, estamos con la doctora Adriana Segual, reumatóloga, y un tema que recurrentemente aparece en los mensajes, que apareció en las redes en estos días que estuvimos haciendo la previa del programa y que, bueno, lamentablemente mucha gente la padece, ¿no? Gente joven, adolescentes, gente también adulta y de la tercera edad. Y es una enfermedad que yo creo que merece que le dediquemos unos minutitos. Vamos a hablar de del lupus, de la nefritis lúpica, ¿no es cierto? Hay mucha gente que... Sí. ¿Cómo la podríamos definir? ¿Cómo...? El lupus es una enfermedad sistémica, quiere decir que afecta a todos los órganos, puede afectar todo el cuerpo, y dependiendo qué zonas va a afectar es cómo se va a determinar. Lo más frecuente es que se den mujeres jóvenes, ¿sí? En edad fértil, también se puede dar en niños, ¿sí? Hay que tener en cuenta. Puede afectar piel, puede tener el rash malar como habíamos mostrado, puede tener lesiones en otras zonas del cuerpo, generalmente son muy sensibles al sol, ¿sí? Pueden tener dolores articulares, inflamación. Otra cosa que puede hacer es inflamar la bolsa que recubre el pulmón y el corazón. Y uno de los órganos más afectados que también va a marcar una evolución de la enfermedad y el tratamiento es la afectación renal. Que ahí estaremos hablando de una nefritis lúpica, que puede haber diferentes grados. Generalmente lo que uno hace, el paciente por ahí puede venir joven porque se le hinchan los pies, porque tiene falla renal, porque no le funcionan bien los riñones, o simplemente puede consultar derivado ya por un médico clínico porque inició los estudios, perdiendo proteínas por la orina, ¿sí? Que se hace un estudio específico de recolectar orina y se manda a estudiar. Es muy importante, sobre todo la mayoría de los médicos hacemos un seguimiento exhaustivo y muy cercano al riñón porque la mayoría de los pacientes con lupus pueden desarrollar en la evolución de su enfermedad actividad en el riñón. Sí. ¿Sí? Y en ese caso uno debería ser un poquito más, no es la palabra agresivo, pero ir con un tratamiento más fuerte, que se usa corticoides y se usan otras medicaciones específicas para poder bajar esa inflamación porque puede tener un desenlace grave para la vida del paciente. O sea que puede tener distinta infinidad de formas de comienzo, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Por ejemplo, es muy característico que los pacientes tengan úlceras en la boca, ¿sí? Las llaguitas a veces son o no son dolorosas. Bueno, el eritema malar, a algunas pacientes se le cae el pelo, queda quebradizo, sí. Hay pacientes que pierden tanto que se quedan con zonas peladas del pelo, ¿sí? Alopecia. Bueno, los dolores articulares, ¿sí? Después también puede afectar el pulmón, más allá de la bolsa, como habíamos nombrado, puede afectar el parénquima pulmonar. Sí. La paciente puede tener falta de aire, ¿sí? Y se puede ir a hacer una tomografía o una radiografía y le da normal, y por ahí el problema está en el diafragma, que es un músculo que divide el tórax y el abdomen, ¿sí? Que son todas esas cosas que una paciente que va sumando síntomas debería tener en cuenta para poder consultar. Sí. O sea que, digamos, como decíamos, puede tener distintas formas de comienzo. A veces, y a veces puede ser también un hallazgo, cuando uno está buscando otra enfermedad, encontrarse con un lupus. Sí, porque por ahí puede tener fiebre, sí. O puede empezar de una forma muy despacio, sí. O de repente en 2 días hacer clínica, o sea, tener la sintomatología. También, por ejemplo, yo que hice mucho neonatología, hemos visto que hay mamás que se le ha diagnosticado el lupus porque han sido abortadoras habituales, ¿no es cierto? Exacto. O sea, han tenido abortos a repetición, y el médico lo empieza a estudiar por qué son los abortos espontáneos, por qué no puede quedar o llegar un embarazo a término y resulta que tiene una enfermedad que tiene un lupus. Sí, ¿no? Y en realidad también es un lupus asociado, sí. Porque cuando una mamá tiene muchos abortos repetidos, sí. Se asocia al síndrome antifosfolipídico o el SAF, que también forma parte de las trombofilias, que hoy está tan
tan en movimiento, ¿sí? Sí. Que eso también hay que tener en cuenta en mujeres jóvenes que no pueden perdurar su embarazo, sí, y tienen abortos a repetición o más de 2 o 3 abortos, deberían consultar para poder estudiarse. Bien. Porque el SAF se asocia mucho a pacientes con lupus. Otra cosa que es muy común es en pacientes embarazadas que debuten con lupus, porque la carga de hormonas que tiene una embarazada puede activar la enfermedad. Bien. Doctora, una vez que uno tiene el diagnóstico del lupus, ¿no es cierto? Que por la clínica muy florida y por los estudios que se pueden hacer en cualquier laboratorio, uno arriba un diagnóstico. Hecho el diagnóstico, le vuelvo a hacer esta pregunta que hicimos con la artritis. ¿El lupus se cura? No, el lupus se mantiene. Se mantiene, se lo trata. Se lo trata, exactamente. Es una enfermedad crónica que va a acompañar toda la vida del paciente. Es una enfermedad que puede permanecer dormida y de repente activarse y volverse a dormir. Bien. O fluctuar sería la palabra. Pero no se va nunca. Y lo de sistémica es porque afectan prácticamente a todo el organismo, sí, a diferentes órganos de todo el cuerpo. Bien. Bueno, hay esta la voy a leer de acá, me preguntan, dice que tengo entendido, dice que la vasculitis o que las vasculitis tienen relación con el tema de hoy. Sí. ¿Qué es la vasculitis? Tenemos, dentro de las enfermedades sistémicas que afectan a todo el organismo, tenemos las vasculitis, que las vasculitis se van a clasificar según el vaso sanguíneo, la arteria o vena, generalmente son arterias, que afecten, ¿sí? Se pueden dar en niños, en pacientes jóvenes y en pacientes mayores, ¿sí? Dependiendo qué tipo de vasculitis es el tipo de sintomatología que va a tener. Pero es muy común que también afecten riñón, que tengan vasculitis renal, que afecten la piel, que aparezcan como hematomas, ¿sí? Como moretones en la pierna. Hay pacientes que pueden evolucionar con algún trastorno neurológico, el pie se le puede dormir, las manos, pueden hasta tener una ACV, una isquemia cerebral, ¿sí? Son diferentes síntomas que puede tener un paciente. Llama la atención en pacientes por ahí jóvenes que tengan una ACV o una isquemia cerebral, ir a buscar estas patologías menos comunes, pero que están presentes en la sociedad y que no muchos la tienen en cuenta al momento del diagnóstico. Bien. Dentro de lo que es ese gran conglomerado de enfermedades, ¿no es cierto?, hay otra que, que es bastante dramática por la forma de presentarse y también cómo evoluciona, ¿no?, que es lo que conocemos como esclerodermia. Sí. La esclerodermia es una patología que también afecta al cuerpo en general y, como dice esclerodermia, habla de endurecimiento de piel, ¿sí? Un signo muy común que hay que tener en cuenta que hasta ahora no habíamos nombrado, pero es el cambio de coloración de los dedos, ¿sí? De la parte distal de los dedos, que puede quedar azul, puede quedar lila, blanco o rojo, ¿sí? Va cambiando. ¿No tiene nada que ver con la falta de oxígeno? Sí, se da por falta de oxígeno porque se cierra el vaso sanguíneo y no llega, pero después se abre y eso vuelve a quedar normal. Y se da sobre todo en meses invernales, cuando empieza el frío. Por eso es muy importante que los pacientes que le cambien la coloración de las manos o los pies, hasta la oreja, la punta de la nariz también puede pasar, que consulten y que eviten el frío. Usen guantes, usen medias, ¿sí? No usen agua fría, porque eso puede llevar a las úlceras y si no hay sangre, el tejido se pierde. O sea que es, digamos, lidiar con enfermedades que uno, una vez que se hizo el diagnóstico, las va a tener para siempre. Las va a tener para siempre. Pero son controlables. Son controlables. Se puede mejorar la calidad de vida, ¿no es cierto? También debemos decir que son enfermedades que no diagnosticadas a tiempo y libradas a su propia evolución hasta pueden ser invalidantes, ¿no es cierto? Como se veía muchísimo antes, digamos, de la aparición de determinados tratamientos, las artritis, deformantes. ¿Qué diferencia hay entre, porque lo leí hace un rato, entre la artritis y la artrosis?
A ver, la artritis inflama la articulación y destruye la sinovial del hueso. Sí. Lo que hay en la artrosis es dolor articular, puede cursar con una leve inflamación, pero lo que hay es desgaste del cartílago, ¿sí? Bien. Bueno, hablamos de lupus, nefritis lúpica, vasculitis, esclerodermia, artritis reumatoidea juvenil. Todas, digamos, o la mayoría de estas son de lo que decíamos de etiología autoinmune. Por alguna característica especial, ¿no es cierto?, el organismo reacciona en forma anormal y lamentablemente nos va a ir llevando hacia esa enfermedad. Estas enfermedades ¿tienen algún grado de transmisibilidad, de una carga genética, hereditaria, o puede aparecerle a cualquier persona que no tiene antecedentes, digamos? Es un 50 y un 50. Hay pacientes que tienen la predisposición de tener la enfermedad por herencia, por abuelos, tíos o padres, y simplemente hay pacientes que no tenían antecedentes familiares de enfermedad y se presentan, debutan con la enfermedad en la familia. Bien. Así que, pero sí tiene carga genética. Bien, perfecto. Bien, tenemos entonces que, no debe ser fácil esta especialidad, ¿no? No es. Porque hay que, no solamente hay que hacer el diagnóstico, hay que encontrar las palabras adecuadas, decirle a una persona que, que va a tener que convivir con esa enfermedad, uno va a tener que acompañar muchísimo seguramente, me imagino, a la persona, va a tener que acompañar la familia, y aparte pueden aparecer en cualquier momento, ¿no es cierto? Sí, aparte también está, que es algo que no es menor, que es los medicamentos que se usan, porque se usan generalmente corticoides de altas dosis, que también tienen sus efectos adversos, no deseados, pero que en el momento salvan vidas, que eso es lo que yo siempre explico a mis pacientes. También a veces el paciente necesita medicación, que la medicación viene o endovenosa, o se tienen que dar pinchazos semanales, mensuales y hasta un tiempo indeterminado, ¿sí? O sea, uno depende de esa medicación. O sea, para irse de vacaciones el paciente debe tener muy organizada su vida para que, por ejemplo, el medicamento, si es necesario que no pierda la cadena de frío, poder transportarlo, ir cambiando lo que le dé el frío a la medicación, ¿sí? Después tomar bien, porque hay medicaciones que pueden generar que los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas bajen, ¿sí? Hay que hacer una muy buena educación del paciente. Bien, bien. Una persona joven, una señora, digamos, entre 25 y 30 años, que está en una edad fértil y que tiene, por ejemplo, un diagnóstico de alguna de estas enfermedades, de lupus, de vasculitis, digamos, ¿puede sobrellevar un embarazo? Hoy hablamos de que, habían posibilidades, son grandes abortadoras, digamos, pero ¿pueden llegar a concluir un embarazo sin con un diagnóstico y un tratamiento adecuado, sí. Generalmente mis pacientes, cuando están muy activas de su enfermedad, lo que yo recomiendo es evitar el embarazo o esperar, y la idea siempre es programar en conjunto el embarazo. Así podemos sacar las medicaciones que no son compatibles con el embarazo, porque la mayoría no son compatibles con el embarazo, y además, si está muy activa, es propensa a tener pérdidas. Después, también en caso de que tenga alguna afectación como el síndrome antifosfolipídico, que es el SAF, esos pacientes deberían hacer profilaxis con aspirina o con heparina durante todo el embarazo para evitar la pérdida de este embarazo. Bien, pero lo importante es que haciendo una consulta a tiempo, haciendo un buen interrogatorio, contando bien los síntomas, haciendo un buen diagnóstico con los estudios que están a nuestro alcance, digamos, uno puede afrontar la enfermedad, como decíamos, mejorar su calidad de vida, llevar una vida a lo mejor no prácticamente normal, pero bastante. Y cuando antes, me acuerdo, en los años de facultad, ya ni se deben usar, se llegaron a usar las sales de oro en su momento. No se usan más. Creo que no se quedaron en el tiempo, decíamos, sales de oro, nosotros decíamos cuando estudiábamos,
Bueno, después fuimos entendiendo el problema, ¿no? Y bueno, por supuesto que hay cosas que han variado, pero lo que tenemos que transmitir es que son todas enfermedades tratables. Son tratables. Las pueden sobrellevar perfectamente bien y con una buena calidad de vida también, ¿no es cierto? Es muy importante la educación del paciente y también que el paciente, muchos pacientes necesitan hacer psicoterapia. Yo siempre le pido a mis pacientes que se hagan amigos de su enfermedad, así la conocen. También es muy importante la actividad física, siempre en periodos que no estén inflamados, o sea que no tengan hinchadas las articulaciones, sí. Para mantenerse en movimiento y evitar que el cuerpo quede estático, o sea, quieto, y esas articulaciones pierdan esa movilidad normal que deberían tener, que también sirve y está indicado para los pacientes con artrosis. Bien. El hecho de que una persona durante el embarazo, como decíamos, desencadene a lo mejor, o ahí el médico detecte que tiene el lupus, que es lo que más hablamos y lo más frecuente, ¿no? Digamos, si lleva bien su embarazo, un trabajo en equipo entre los tetras, el reumatólogo, el clínico, digamos, el bebé puede nacer perfectamente bien, ¿sí? ¿No es cierto? No quiere decir tampoco que vaya a nacer con un problema, con un lupus, ni mucho menos. No, se hacen controles. Perfecto. Bien. Hay una enfermedad más que quería nombrar, que es el síndrome de Sjögren, que es, o el síndrome Zika, que le decimos nosotros, que lo más común es el paciente tenga boca seca, ojos secos, todas las glándulas se secan, ¿sí? Que es muy importante que también el paciente tenga en cuenta para consultar, ¿sí? Sí. Porque así como afecta las glándulas, puede afectar el pulmón, ¿sí? Sí. ¿Tiene algo que ver también esto con el síndrome o con las famosas, con ojos secos? Sí, ¿no es cierto? Sí. Hay que hacer un estudio. Un estudio. Hay gente que tiene, digamos, o poca producción de lágrimas o no sé si decir mala calidad de lágrimas, pero el tema es que tienen que vivir poniéndose constantemente, ¿no es cierto?, lubricándose los ojos, porque son las personas que hacen úlceras de córnea a repetición. Sí. ¿No? Hay muchas patologías oculares que eso es también importante remarcar, que hay muchas patologías oculares que pueden desencadenar o ser la primer puerta o el primer indicio de alguna enfermedad autoinmune sistémica. Están las uveitis. Sí, o sea que yendo al oftalmólogo uno puede terminar en el reumatólogo, en la clínica médica, y haciendo un diagnóstico de una enfermedad sistémica, que recalcamos, se llaman sistémicas porque afectan, de acuerdo a lo que nombró la doctora, prácticamente todo. No se salva nada en el organismo, ¿no es cierto? Todo se ve afectado, o por lo menos en algún momento puede pasar. Bueno, creo que vamos a dejar estos minutitos que nos quedan. Hemos hablado de las enfermedades más importantes. Yo creo que ha quedado muy bien, ha quedado claro el tema de ante qué casos consultar. Igual lo vamos a volver a remarcar, así que vamos a pasar a las preguntas porque hay unas cuantas, yo le voy a ir leyendo, doctora, así como estas preguntas salen como la mandan nuestros televidentes, así que a veces las tratamos de interpretar. Por ejemplo, yo tengo mucho dolor en una pierna de la cadera para abajo. Y debería consultar porque deberíamos saber su edad, su sexo, ¿sí? Para poder definir y encarar el estudio. Perfecto. Bueno, hola, buenas noches. ¿Cómo puedo hacer una consulta? Porque yo tengo ese problema. No siento el dolor, creo, y se me hincha mucho los pies y de noche no me deja dormir. El mismo dolor me despierta. Tengo mucho dolor. Bueno, esto evidentemente no es algo normal, ¿no es cierto? Acá algo hay. No es normal. Debería consultar, sí, para poder caracterizar el dolor y ver si hay alguna inflamación o simplemente poder tratar el dolor, porque hay dolor de partes blandas también. También, ¿no es cierto? Pero no es cuestión de tomarse un ibuprofeno y que pase. Porque hay veces que el ibuprofeno, el paracetamol no hacen efecto, y eso, sobre todo a esta pregunta que también ayuda, los pacientes duermen mal y les duele todo.
¿sí? ¿Qué es la fibromialgia? Ya que estamos acá con... La fibromialgia es un estado de umbral del dolor un poquito más bajo y donde duelen todas las partes blandas. Ajá, o sea, los ¿sí? músculos. Los músculos, exacto. Sí. Es muy común que el paciente donde uno le toque, le duela, y eso está asociado por ahí a mucho estrés o a alguna situación de vivencia en la niñez o próximo a la consulta que genere esta situación, y bueno, eso necesita un tratamiento específico, necesita voluntad del paciente, ¿sí? Hacer ejercicio físico. Mucha actividad. Mucha actividad, sí. Bien. Hola, buenas noches. ¿Me pueden decir el nombre de la doctora? ¿Ves? Ahí está. Esto es lo que hablábamos, ¿no es cierto? Sí, la confusión que hay entre reumatólogo y traumatólogo. El traumatólogo se encarga, ¿no es cierto?, de todas las afecciones óseas. Es más quirúrgico. Es más quirúrgico, fracturas, lesiones, lesiones de los huesos. La reumatología es un ámbito un poco más amplio y que abarca enfermedades que a lo mejor a veces no tienen nada que ver con los huesos. Total. Afectan a las articulaciones, afectan al hígado, a los riñones, a los vasos sanguíneos, como vimos. Bueno, buenas noches, excelente programa. Quisiera saber si la doctora... qué buena pregunta. Si la doctora atiende por IPS y si puede volver a repetir los sanatorios donde atiende. Muchas gracias, soy Teresa. Sí, Teresa. Atiendo IPS y atiendo en el Sanatorio Boratti, en Puerto Rico, en la Clínica Vecchia y en el Hospital Madariaga. Perfecto. Bueno, ahí la pueden encontrar a la doctora entonces. Buenas noches, muy lindo el programa. Saludo a la doctora Segual, es mi doctora del lupus. Saludos. Después ya nos enteraremos quién es. Bien. Hola doctor, yo tengo quebrada la pelvis, pero hay días que me duele mucho la cintura. ¿Puede ser que tenga reuma en los huesos? Soy Leonardo de El Dorado. Es muy frecuente cuando hay una fractura que se forme una pseudoartrosis, que decimos nosotros, porque se pega literalmente mal el hueso y eso puede generar dolor, ¿sí? Bien. Deberías consultar para catalogar de vuelta el dolor y ver si se puede tratar. Perfecto. Bien. Buenas noches. A los 14 años me diagnosticaron, bueno, acá puede ser fiebre reumática, que a veces se confunde con reumatismo, ¿no es cierto? Sí, eso es de por vida porque a veces tengo hinchazón en los tobillos. Me pasa ver mucho que los pacientes tienen un mal diagnóstico de fiebre reumática. La fiebre reumática se da después de una infección por una bacteria específica que cursa con artritis, ¿sí? Y puede generar sobre todo una afectación valvular del corazón, que eso dura de por vida y bueno, uno debería evaluar el contexto del paciente para definir si tiene que hacer profilaxis o no con penicilina. Pero deberías consultar para ver para diferenciar bien si es una cosa es la fiebre reumática, que es posinfecciosa por el famoso estreptococo que lo hemos hablado muchísimo, y otro es la enfermedad reumática en sí, ¿no es cierto? Bien, buenas noches, los felicito por el programa, les consulto. Yo tengo artrosis y hace un mes tengo mucho dolor en el brazo izquierdo, a la noche en general, y se me enfría mucho el brazo. ¿Podría ser algo relacionado con la artrosis? Gracias, soy Lucía. Lucía, mira, deberíamos revisarte, pero generalmente la artrosis no debería generar ese síntoma, pero habría que ver ahí otros síntomas o por ahí pacientes que tienen fractura de clavícula o algo que generan artrosis local podrían comprimir algún vaso sanguíneo y eso generar el enfriamiento. Bien, y los dolores. Bueno, ¿en qué horarios está en el Hospital Madariaga la doctora? Ay, variados. Podemos decirlo tranquilamente. Voy de lunes a viernes y estoy de mañana, de tarde, de mediodía, así que se pueden acercar a averiguar y ahí generalmente atiendo consultorio externo los mediodías. ¿En el servicio de clínica médica o en el servicio...? No, nosotros tenemos una división de reumatología donde somos 3 reumatólogas. Y hacemos en consultorio externo. O sea, hay que ir al Hospital Madariaga y preguntar dónde queda el servicio de reumatología. Generalmente lo que se maneja es una derivación. Primero pasan por el médico clínico y ellos nos derivan. Perfecto. Buenas noches. Yo tengo ese problema en las manos. El dolor fue mutando, fue cambiando. Empezó en el codo, ahora en las manos. Me dijo el médico que es por la cervical. Tengo varias vértebras separadas. Acá sí, como esto así uno lo interpretaría como una una compresión. Una compresión radicular, alguna cosa. Pero bueno, pero también hay que tener cuidado porque hay dolores articulares que van migrando y eso también ahí ya entramos en otro terreno, ¿no es cierto? Sí. Bueno, acá está largo, pero vamos a leerla toda.
Una consulta a la doctora. Tengo 56 años, estoy sufriendo mucho, no duermo de los dolores. Me dieron pregabalina, pero no me calma, es crónico. Los dolores son crónicos. Me gustaría que me pasen el nombre de la doctora, bueno, la doctora Adriana Segual, para sacar un turno en el hospital. Gracias, bendiciones, soy Ana de Posadas. Quedé en 3 oportunidades sin caminar, gracias a Dios ahora camino, pero se me aflojan las piernas. Sigan en el programa. Los felicito, de gran utilidad. Bueno, estas son las pequeñas cositas que a uno le ayudan a decir, bueno, seguimos. Esta es la primera vez que hablamos del tema específico y ve que hay mucha gente que necesita hablar de esto, ¿no? Bueno, los días y horas en el Borati. Estoy en el Sanatorio Borati los días lunes de 8 a 12. De 8 a 12 la van a encontrar a la doctora. Bien, a mí me duele mucho, sobre todo la espalda, los brazos. No tengo fuerza en los brazos. Muchas gracias, bendiciones, muy lindo por el programa. Deberías consultar porque hay una patología de la que no hablamos, que es cuando afectan a los músculos y generan debilidad, que son las polimiositis y la dermatomiositis. También son enfermedades sistémicas. También son enfermedades sistémicas que cada día son más frecuentes. El paciente puede tener inflamación y dolor muscular y se puede deber a eso. Perfecto. Bien. Doctora Adriana, buenas noches. Ya te están conociendo. Adriana, si puede contestar una preguntita, le agradezco. Un paciente de 29 años con diagnóstico inflamación de hígado. Esto va por la parte clínica seguramente. Sí. ¿Qué tratamiento se le da aparte de la dieta? Muchas gracias, soy Victoria. Bueno, Victoria, primero habría que ver cuál es la causa de la inflamación del hígado que tenés para poder definir qué tratamiento a seguir, ¿no es cierto? Porque hay veces que las causas son por hígado graso, por alguna infección o también por algo autoinmune. Bien. Perfecto. Buenas noches. Una pregunta con el tema de las convulsiones. Bueno, ahí me toca a mí. Por supuesto que hay que ver qué tipo de convulsiones, la edad, si son convulsiones febriles, si son convulsiones sin fiebre. Las convulsiones febriles son las que aparecen previo al pico febril o durante el pico febril, no importa de cuánto sea, hay que tener una predisposición, no todos los chicos la hacen, duran aproximadamente hasta los 5 años y ahí desaparecen, ¿no? Habitualmente no se tratan, pero merecen ser estudiados, tienen que ir al neurólogo, hacerse un electroencefalograma, a veces un electro de sueño. Cuando uno diagnostica que es un chico convulsivo febril, sabe que se puede quedar tranquilo o relativamente tranquilo, que no estamos hablando concretamente de una epilepsia. Bueno, fibromialgia, ya hablamos cuáles eran los síntomas, mucho dolor en las zonas blancas, blandas, musculares. Yo voy rápido porque no llegamos. Buenas noches, quisiera saber cómo puedo hacer con una consulta con la doctora sobre la artrosis. Bueno, la artrosis la doctora explicó muy bien en qué consiste y obviamente que amerita una consulta, ¿no es cierto?, para que se la revise bien, para charlar bien, porque mucho de esto pasa por los antecedentes. Para ver cómo la podemos ayudar. Exactamente. Bien. No sé si tenemos alguna más, porque acá tengo otras que... Sí. Doctor, ¿qué enfermedad puede ser cuando una persona tiene muchos moretones o manchas en la piel, sobre todo manos y piernas? Puede ser vasculitis, que es muy frecuente que generen moretones en miembros inferiores. Sí. Son esos que aparecen que uno dice, yo no me golpeo, pero me aparecen moretones. Exacto. ¿No es cierto? Y se pueden ir sumando o aparecen como picaduras de mosquitos, ¿sí?, que después tienden a unirse y formar un moretón. Bien. ¿Sí? La púrpura. Bueno, acá hay una que es para mí, vamos a aprovechar. Doctor, leí que los bebés deben dormir boca arriba. Tengo una beba de 5 meses y ella se da vuelta solo boca abajo para dormir. Bueno, el tema lo hemos hablado, hemos hecho un programa un par de veces exclusivamente sobre lo que es muerte súbita o la muerte del lactante. Lo que uno trata de... Hemos cambiado. Cuando yo empecé a hacer pediatría, le obligábamos a las mamás a que los bebés duerman boca abajo. Ahora no, ahora tienen que dormir boca arriba, porque está comprobado que los bebés que duermen boca abajo o de costado tienen más posibilidades de hacer una muerte súbita del lactante. Es ese bebé que va desde los 30 días hasta aproximadamente año y medio o 2 años. No hay una causa conocida. Hoy
podrían estar hablando de alguna causa genética o de alguna alteración cromosómica, pero hay muchas condiciones que favorecen este episodio. Que los bebés no duerman boca arriba es malo, que los papás fumen en la habitación, que la habitación no esté bien ventilada, que se usen productos o fragancias en las habitaciones, que la mamá fume durante el embarazo. Todos esos son condicionantes que pueden llevar a la muerte súbita del lactante, o como se la conoce también como la muerte blanca, ¿no? No es agradable hablar de esto, pero bueno, es bueno que lo sepan y seguramente vamos a volver a charlar en algún programa. Bueno, acá tengo otra para usted, doctora. Buenas noches, una consulta. Me salen como dice, hinchazón en el dorso de la mano, como quistes, después me aclara. Y no, cada vez son más y no desaparecen. Y esto, aclaro también, venía una pregunta que venía, eran dos preguntas, ¿no? Dice, tengo también, el médico me dijo que tengo un espolón. El espolón es en pie y es sobre todo el crecimiento óseo debajo del talón, que suele molestar muchísimo y duele, que es algo que es como la artrosis, es algo que uno lo puede generar. Y lo de los quistes, exacto, puede ser quistes sinoviales, en las articulaciones se pueden generar. Perfecto. Bueno, quedaron infinidad de preguntas que no las vamos a poder contestar, estamos ya con tiempo, ya nos estamos pasando un par de minutos. Pero bueno, yo no quería terminar el programa. Estas preguntas igual después las contestamos porque hay un sistema de hacerlo, lo hacemos durante la semana. Pero me gustaría, antes de irnos, 4 o 5 recomendaciones, ¿no es cierto?, que harías desde la prevención, como para decir, bueno, tratemos de que, bueno, si la enfermedad es inevitable y la va a tener, tratar de hacer un diagnóstico precoz, un diagnóstico temprano, lo más rápido posible, para que tenga la menor repercusión posterior, ¿no? Sí. ¿Qué recomendaciones le darías hay una serie de personas que están sentadas enfrente y dicen, bueno, presten atención a estos síntomas? Para todas las edades, niños, adultos jóvenes y adultos mayores, en dolores articulares, en inflamación, en síntomas neurológicos, en lesiones en piel, en caída del pelo, ¿sí?, en fiebre sin causa. Todas esas situaciones uno debería consultar. Perfecto. Bueno, creo que hemos hablado un poco, hemos hecho un pantallazo de todas las enfermedades, de la mayoría y de las más importantes. Hoy ustedes tienen, ¿no es cierto?, un conocimiento de que existen unas enfermedades que se llaman lupus, que se llama artritis reumatoide, reumatismo, fibromialgia, vasculitis, cosas que durante mucho tiempo a lo mejor uno las está presentando y bueno, quizás llegó el momento de hacer la consulta o ante la duda, por supuesto, consultar. Les recuerdo, la doctora atiende los lunes durante el transcurso de la mañana en el Sanatorio Boratti, atiende en la Clínica Becchia en Puerto Rico y también la pueden encontrar en el Hospital Madariaga, pasando previamente por el Departamento de Clínica Médica y seguramente si el clínico considera que amerita una consulta con la doctora va a ser derivada como corresponde. Doctora, le quiero agradecer infinitamente. No. Es un placer poder hablar de estos temas. Vieron que hay muchísima inquietud. La gente, el programa en realidad se hace solo porque lo vamos haciendo en base a lo que ellos van a... Acá no armamos ningún slide, ni un PowerPoint, ni nada, sino que simplemente en base a lo que la gente quiere conocer y quiere saber. Así que, en nombre de todos ellos, muchos de los cuales no tienen acceso a la salud, no tienen acceso porque su nivel no lo permite, hay otros que lo tienen y a lo mejor desconocen la enfermedad y hay otros que a partir de hoy van a empezar a pensar de que quizás puedan estar comenzando alguna de estas enfermedades. Por eso el tema de hablar pronto, hablar bien, claro y que la gente nos entienda, porque podemos adelantar un diagnóstico y por lo tanto evitar un montón de complicaciones. Así que muy agradecido, seguramente en algún momento volveremos a charlar sobre otras enfermedades porque la clínica médica es muy amplia también,
Así que, bueno, muchas gracias a la doctora, muchas gracias a ustedes por estar ahí, a todo nuestro equipo de trabajo como siempre. Recuerden que el programa lo pueden volver a ver en este mismo canal el sábado al mediodía, a las 12:30 puntualmente, se repite el programa, y el martes que viene vamos a tener un programa como todos los martes a las 9 de la noche, por el interés, por la salud, por cuidar a nuestros niños, ¿no es cierto?, que tanto lo necesitan. Es cuestión de hablar, es cuestión de acercar los conceptos, de expresarlos, de tratar de expresarlos claramente y sobre todo decirlos en el momento que corresponda. Así que muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene, un programa especial el martes próximo. Y bueno, que tengan una excelente semana. Muchas gracias.